vos tenés una similitud, una analogía, no digamos que son iguales, con Carrió en cuanto que ella sostiene esta banda y vos decís, yo te puedo decir, vos sostenés el proyecto kirchnerista con Cristóbal, Lázaro, José López, Jaime Devido. Mira, sin dar nombres propios, sobre todo por una reflexión que me hizo alguien, una crítica que me hizo alguien que a mí me tocó. En un momento, una de las personas que vos nombraste y algunos más escribieron cartas en contra mía planteando una cosa así, que cuando yo decía yo quiero que Cristina vuelva pero sin los chorros y sin los hipócritas, era un botón, ¿no? Bueno, eso es una pavada. Devido escribió eso. Sí. No, pero mi respuesta es, ni yo soy un botón ni usted es un mártir de la resistencia peronista. Digamos, es una pavada eso. Pero hay una cosa que me dijeron que es cierta, que es, no es noble hablar de gente que está presa. No es noble. Yo no lo quiero hacer. Y hacer leña del árbol caído. Digamos, a mí me gusta confrontar con la gente cuando tiene poder, no cuando lo perdió. Entonces, sin dar nombres propios, porque tampoco creo que el mejor método sea el dedito acusador, creo que el mejor método para luchar contra la corrupción es el ejemplo de una vida sencilla y austera al servicio de los demás. Sin dar nombres, sí reafirmo mi posición de que Cristina tiene que volver con lo mejor que ella tiene, sin los chorros, sin los hipócritas, con ideas nuevas y con gente nueva. Y creo que eso no solamente puede pasar, sino que es lo que va a pasar, y por lo menos es en lo que estamos trabajando miles de jóvenes militantes y no tan jóvenes de nuestro frente, que es el Frente Patria Grande, a lo largo y ancho del país. Pero esto de las góndolas empezó porque vos me decías lo del más kirchnerista. Entonces leí en yo venía, digo, lo voy a chicanear. Pequeña digresión en esto, que es una charla extensa y de buena fe. A mí me pasa con vos que yo tengo un especial respeto porque vos, mientras nosotros describimos las cosas, vos estás en el lugar. Y me pasa con otros dirigentes con los que no pienso, qué sé yo. Si a mí me dijeran, Axel Kicillof tenía bolso en su casa, yo me río 5 minutos seguidos. Y nos hemos peleado y discutido seriamente con Axel. Pero yo hoy venía y digo, lo voy a chicanear y decir, sos más kirchnerista que Zanini, sos más kirchnerista que Máximo. Es loco eso, sí, porque me pasa que hoy leía en el Clarín, decía el dirigente ultra kirchnerista. Y yo no me autopercibo kirchnerista. Digamos, el kirchnerista sería alguien que comparte una tradición política, ¿no? Y que tiene una consustanciación plena con las ideas, vamos a decir, de Cristina. Yo no tengo una consustanciación plena. Es más, ni siquiera considero que Cristina es mi conducción. Cristina es nuestra candidata, es la dirigente política que nosotros creemos que es la mejor opción en este contexto. Valoro un montón de cosas de ella, critico otras cosas, pero, digamos, yo me formé con una perspectiva, no quiero sonar grandilocuente, pero revolucionaria. Es decir, para mí, la Argentina solamente puede salir del pozo en el que está definitivamente con un proceso revolucionario que incluya, por ejemplo, una reforma agraria. Una reforma agraria implica que las tierras de quienes tienen más de 10.000 hectáreas, vamos a decir, eso no puede seguir existiendo en la Argentina, no puede haber gente con 500.000 hectáreas, ¿no? Lázaro Báez es uno de los que tiene más de 500.000 hectáreas. Yo creo que eso no tiene que existir más. Y Cristina no creo que piense eso, de que hay que expropiar y distribuir esa tierra. Entonces, bueno, hay una diferencia ahí. Yo creo, por ejemplo, que nosotros no podemos tener un proyecto energético basado en vaca muerta. No creo que garantizar la energía a costa del ambiente, a partir de la aplicación de las técnicas de fracking, sea bueno para el país. Probablemente Cristina no piense así, piense que eso es necesario para el desarrollo industrial de la Argentina. Yo creo que hay que darle protagonismo político a los pobres y que en la Cámara de Diputados y de Senadores debería haber por lo menos un 30% de diputados pobres, como hay un 30% de pobres en la sociedad. Bueno, evidentemente no es lo que piensa el kirchnerismo porque no hay ningún pobre, digamos, ¿no? Entonces, tengo diferencias. ¿Y cómo resolves? Porque digo, planteaste en el giro de 2 minutos 3 temas centralísimos: energía, reforma agraria, participación de las clases más postergadas y más dejadas de caída del sistema. Y decir, eso no lo piensa Cristina. ¿Y por qué laburás con Cristina? Porque hay muchas otras cosas en las que sí coincido. Digamos, por ejemplo, en la perspectiva de lo que nosotros llamamos la patria grande. Digamos, tanto Cristina como nosotros creemos que geopolíticamente la Argentina tiene que consolidar sus vínculos con la región para poder
insertarse en un mundo multipolar, no un alineamiento con el unilateralismo norteamericano. Es decir, es un tema estratégico para nuestro país y es un tema de largo plazo. Es decir, apostar a la unidad latinoamericana por encima de cualquier otra perspectiva de alineamiento internacional, no por un prejuicio contra determinado polo de poder internacional. No es que los norteamericanos tengan intereses más espurios o menos espurios de lo que pueden tener los chinos, los rusos, etc. Pero nosotros creemos en un esquema multipolar donde la Argentina trabaje desde la patria grande. Creemos en que el desarrollo del mercado interno, la protección de la industria nacional de las pymes y la intervención del Estado en la economía es fundamental para garantizar niveles elementales de justicia social. ¿Te une, a ver, usemos el término borgiano, ¿te une el amor o te une el espanto, el amor a Cristina o el espanto a Macri? Un poquito de las dos cosas, ¿no? Un poquito de las dos cosas. El espanto a Macri, claramente. El amor a Cristina en mí nació, para decirlo de alguna manera. Tengo muchas críticas y cada tanto me peleo, pero sobre todo cuando vi el nivel de persecución del que era víctima. Digamos. A mí me tocó estar en Brasil, ver lo que pasaba con Lula, ver que el supuesto juez probo, que Moro, ¿no? Que lo juzgaba y que las instituciones, etcétera, bueno, después aceptó ser el ministro de Justicia de Bolsonaro, es decir, quien diseñó el escenario electoral de Brasil, quien metió preso a Lula para que no se presente, lo proscribió, ese mismo tipo después aceptó una dádiva o un cargo de la persona a la que benefició, ¿no? Yo creo que en la Argentina se reproduce un esquema similar, que hay un ensañamiento judicial con Cristina que tiene un objetivo muy claro, que es impedir que ella se presente, ya sea por un mecanismo de proscripción, intentaron debilitarla para generar una situación de desafuero y proscribirla, y cuando eso no se pudo, por un mecanismo de guerra psicológica, es decir, dañarla psicológicamente a ella, a su familia, a su hija fundamentalmente, para tener a su hija como rehén, que es el punto vulnerable que tiene Cristina, que seguramente vos, yo, cualquier persona piensa que ella tiene muchos defectos. Coraje no le falta. Eso creo que la mayor parte de los argentinos sabemos que tiene coraje. Ahora, cuando te tocan a tu hija, a tu hijo, es un punto vulnerable que tenemos todas las personas más o menos normales, digamos, ¿no? ¿Me permitís la pregunta? Sí. Que voy a decir, no te voy a contestar, una cuestión Sí. íntima. Pero hoy, Sí. hoy alguien cercano a Cristina me dijo, el nivel de angustia que tiene por lo de Florencia es la decisión para saber si es candidata o no. Yo creo que hay mucho de eso. Y yo creo que, es una percepción, porque es madre. Y yo entiendo el dolor de la madre, porque si a mí me pasara algo parecido, a mí no me importa el debido proceso. Yo meto a mis hijos en un avión y que se vayan a Suiza, no sé, digamos. O sea, nadie quiere exponer a sus hijos. Por ejemplo, yo a Florencia no la conozco. ¿Por qué no la conozco? Porque Florencia no es una persona de la militancia. Nunca la vi, digamos. Nunca la vi en una reunión, nunca la vi en una movilización, etc. Es una piba, digamos, que su único delito es ser hija de sus padres. Y yo sé que está muy enferma, ¿no? Que está muy mal. Entonces me parece muy bien y ojalá que se pueda sostener que ella haga su tratamiento como corresponde, sin ningún tipo de presión, y que eso a la vez, aunque es un tema personal y es un tema íntimo, tiene un impacto político muy importante en este país. Y la verdad es que yo creo que ahora Cristina está en condiciones de poder presentarse, de poder hacer una campaña electoral y de ganar por mucha ventaja las elecciones, tal vez en primera vuelta. Jamás yo preguntaría por el estado de salud de alguien que no es funcionario público, porque me parece una falta de respeto, una invasión a la privacidad. Como abrió la propia expresidenta, ¿te acuerdas con aquel video? Esta historia vos decís, está muy grave. ¿Te puedo preguntar qué tiene? Bueno, yo la información que tengo es la que tenemos todos, no tengo información particular sobre el tema, pero hay un certificado presentado en el juzgado de estrés postraumático con un montón de consecuencias o secuelas de ese estrés postraumático. Alguno podrá decir que el estrés postraumático es una pavada. Los que tuvimos familiares o personas queridas que sufrieron esa situación, sabemos que no es ninguna pavada. Vos le recomendaste, lo vi en un Twitter, ¿es correcto? ¿Vos le recomendaste que ni se le ocurra volver hasta octubre? Esa es mi posición personal, ¿sí? Yo no soy ni el abogado de ella, ni su consejero, ni su amigo, digamos, ¿no? Pero es mi posición política, es decir, yo creo que
con el grado de vulnerabilidad que tiene Florencia por su estado de salud, que ella está en la Argentina, aunque no haya pedido detención ni nada por el estilo, que seguramente no lo haya, con la guerra psicológica contra ella, su estado se va a empeorar cada vez más. O sea, no se va a recuperar y se va a agravar. Y eso, además de dañarla a ella personalmente, que es feo en sí mismo, eso va a condicionar a la principal dirigente de la oposición política en la Argentina, que es quien yo creo que puede derrotar al peor gobierno de la historia democrática de este país. Entonces, para mí es muy importante, es estratégico que Cristina tenga la fuerza para poder realizar la campaña sin tener miedo, que creo que es el único miedo que ella puede tener, porque ella no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo de ir presa, no tiene miedo a las difamaciones, no tiene miedo a nada, solamente quiere cuidar a sus hijos. Entonces, sobre todo a su hija, ¿no? Porque Máximo sí me lo encontré en un montón de reuniones y de cosas, porque Máximo es un militante, es un dirigente político. Un diputado de la Nación. Y es un diputado de la Nación. Entonces, para decirlo en criollo, Máximo que se la banque, porque eligió ese camino. Florencia no eligió ese camino. Entonces, en ese sentido, que Cristina sepa que su hija está bien cuidada, que está haciendo un tratamiento, le va a dar la seguridad y la tranquilidad, que es un derecho que tiene todo ciudadano, a poder ejercer su liderazgo político sin la espada de Damocles y sin que tengan a su hija como rehén. ¿Y qué te dice cuando vos le decís esto? Imagino que se lo dijiste, que no vuelva. No, yo se lo dije públicamente ese día nada más, porque se armó todo el lío del video, etcétera, ¿no? Entonces, como te decía, como decías, el amor o el espanto. Mucho del espanto, y un poco lo que me pasa es que veo que a Cristina se la persigue por las cosas buenas que hizo, no por las cosas malas que habrá hecho su gobierno o alguno de los funcionarios que vos nombraste. A ella se la persigue, la decisión del poder de perseguirla no tiene que ver con las situaciones de corrupción, sino tiene que ver fundamentalmente con las buenas decisiones que tomó, digamos, ¿no? La posición que tuvo en relación a defender más al pueblo que a las corporaciones. Ahora, yo te digo esto, ¿no? De la misma manera que comparto con vos el primer diagnóstico que hiciste en supermercados, que no es menor porque es el tema que yo decía, esos son los temas, no los otros que hacemos, ¿no? Digo, poner a controlar a Miguel Brown como secretario de Comercio a los supermercados, poner a los que vienen de las empresas privatizadas de servicios públicos en los entes de todo esto, yo digo, no puede ser ajeno al presidente de la Nación. Mi misma pregunta, y no es chicana, es de verdad para saber que entender. ¿Se puede haber yo estoy convencido que se ha afanado Jaime, ¿se puede sin que ella lo supiera? Mira, la respuesta a esa pregunta es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla, digamos, ¿no? Es como, y yo no quiero hacer una chicana con esto, vamos a poner la historia de los canales de televisión, ¿no? Este mismo canal, o del Grupo Clarín, o del Diario de la Nación, la situación de los periodistas, que algunos cobran por hacer entrevistas, cosa que... Está claro que vos me pagaste para venir acá, lógico, como todos sabemos. Sí, como todos sabemos. Todos sabemos. Después eso es un tema que lo tenemos que arreglar en privado, sin las cámaras, digamos. Obviamente. Pero sabés que son prácticas... Sí. Bueno, entonces, yo te digo, ¿vos sabías? ¿Y si vos lo podés resolver? No tengo el poder. Bueno, entonces digo, hay... En una estructura grande, a mí me pasa dentro de mi organización, que es una estructura chica, digamos, en una estructura grande no podés controlar todo. Hay prácticas que están enquistadas, es decir, mirá, yo te voy a dar el ejemplo que doy siempre. Nosotros somos parte de la causa por los aportantes truchos, pero no por denuncismo, sino porque dentro de los aportantes truchos hay compañeros nuestros, digamos, ¿no? Y yo no creo que Vidal haya hecho eso. Digamos, creo que la persona que se encargaba de hacer el papelito de los aportes, como tienen aportes en negro, que es una práctica de la política corrupta y asquerosa que tenemos, digamos, el sistema político corrupto y asqueroso que tenemos y que hay que cambiarlo, pero de todos, ese señor puso aportantes truchos. Digamos, no creo que Vidal le haya dicho, pone aportantes truchos. ¿No? Es como lo hizo el tipo que se encarga de eso. No creo que Vidal ni siquiera tuviera idea de eso. Del mismo modo, no sé, yo a veces veo cosas, el gas licuado de Kuwait, con todas las cosas que pasan en un país, ¿quién compraba y quién vendía el gas licuado de Kuwait? ¿No? Para darte un ejemplo. La verdad es que es imposible. Ahora, fíjate que nos pasó esto, ¿no? Casi fue una confesión de parte, vos que sos abogado.
cuando el presidente dice mi padre formó parte de un sistema... Es una confesión, o sea, en términos jurídicos, Sí. Es decir, Sí. parte de mi fortuna viene de un Exacto. coso, de una De la corrupción. raíz ospuria, ¿no? Sí.